Hola, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Vega Urán, estudiante de la especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Un cordial saludo a mi docente Juan Camilo Urazán. En la respectiva presentación hablaremos de la percepción, transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral, y las agnosias. La percepción. ¿Qué es la percepción? Es la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanzan nuestros sentidos. Es decir, la percepción es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante nuestros órganos sensoriales y el sistema nervioso central, de manera conjunta, donde el cerebro interpreta las sensaciones que recibe, formando una impresión inconsciente o consciente de lo que sucede a su alrededor. Cada individuo capta la realidad de manera distinta, donde cada quien planta postura sobre una idea o visión de algo. Es decir, es una realidad construida por cada mente. La percepción es un proceso mental responsable de dar sentido al mundo que nos rodea. La percepción es un proceso único y específico con una realidad personal única y diferente a los demás. Transducción. ¿Qué es la transducción sensorial? Consiste en la transformación de la energía en potenciales de acción, mediada por una variación del potencial de receptor de la membrana en reposo, generado por un estímulo, lo que convierte el estímulo físico en una señal neurológica y esta es enviada al sistema nervioso central. En otras palabras, la transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. ¿Y qué son los receptores sensoriales? Son terminaciones nerviosas especializadas ubicadas en los órganos sensoriales, como la lengua, la piel, la nariz, el oído, etc. Y claro, en los órganos internos, capaces de captar estímulos internos o externos, generando impulsos nerviosos y sensaciones. Procesamiento subcortical. Comenzamos diciendo que la estructura subcortical principal del procesamiento de la información es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Ejemplo, en el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proviene del nervio auditivo, llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. Lo anterior dicho es lo que se refiere al procesamiento subcortical. Es preciso apuntar que el tálamo no es una simple estación de relevo de la información sensorial, ya que participa activamente en su procesamiento. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la parte más nueva y grande del cerebro, que apareció en el transcurso de la evolución. A grandes rasgos puede ser definida como el órgano del pensamiento. Aquí se realizan las funciones más complejas que puede desarrollar un ser vivo. Por ejemplo, la imaginación, la lógica, el entendimiento, etc. La corteza es el lugar donde se procesa y se hace consciente la información que llega por diversas vías, como el olfato, el gusto, el tacto. De igual manera es donde se originan los impulsos nerviosos y todas las funciones que se originan a partir de dichos impulsos. El procesamiento de la información tiene su punto de partida con la percepción y entrada de los órganos sensoriales que transforman estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonidos o los fotones de luz en señales electroquímicas que posteriormente son procesadas por el cerebro.
Agnosias. A partir de aquí hablaremos de los tipos de agnosias. Leo de manera textual. La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral, en ausencia de alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda aplicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Agnosias visuales. Consiste en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas con personas, objetos o colores, teniendo intactas su agudeza visual, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Agnosia para objetos. Es la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, donde se dificulta la descripción de su significado, reconociéndolas de otras modalidades, como por ejemplo el tacto. Las agnosias para objetos están causadas por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Prosopagnosia. Esta agnosia es particular, ya que es la incapacidad para reconocer caras familiares o la propia ante el espejo o en fotografías, sin que exista déficit en el área visual primaria, ni tampoco trastornos atencionales, psiquiátricos o cognitivos que lo justifiquen, producida por lesiones occipitoparietal o al occipito temporal. En las agnosias visuales también encontramos simultagnosia, agnosia cromática, acromatosia, agnosia para los colores, alexia agnóstica, agnosia para el movimiento. Agnosias auditivas. Es en esencia la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Se producen en personas sin deterioro cognitivo, teniendo las áreas auditivas primarias preservadas. Amusia, también denominada amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocer las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. Se presenta en personas con audición normal. Está causada por lesión unilateral o bilateral de las áreas temporales. Agnosia para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Ejemplo, el canto de un pájaro o la de una alarma. Estas personas perciben los sonidos como si fueran similares. En las agnosias auditivas también encontramos la agnosia verbal y la paralingüística. Agnosias somatosensoriales. Se trata de trastornos por lesión en áreas somestésicas, en las zonas parietales. Asterognosia, o también conocida como agnosia táctil, es la pérdida de la capacidad para reconocer cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como el peso, el tamaño, la forma, la textura, etc., causada por lesiones de la corteza somestésica asociativas, correspondientes a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. Autotopagnosia es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación, causadas por lesiones parietales posteriores izquierdas. También encontramos en este campo las agnosias espacial, paragnosia y digital. Agnosias olfatorias. Es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Esta pérdida obedece a varios factores, como degeneración o lesión del nervio olfatorio, traumatismos cráneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, alergias, resfriados comunes, tabaquismo, etc. Este tipo de agnosias encontramos de diferentes maneras, como la hiposmia, agnosia selectiva, hipersomia, parosmia, cacosmia, anosmia sensorial y anosmia anósmica.
lo anteriormente dicho también hacen parte de agnosias olfatorias. Agnosia para las enfermedades. En estas agnosias encontramos anosognosia, que es la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad. Las lesiones talámicas pueden impedir la integración de las distintas informaciones sensoriales. Asomatognosia es la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, es decir, una parte del cuerpo paralizada por una lesión cerebral o de la médula espinal, dada por consecuencias de lesiones agudas de la región parietal posterior del hemisferio derecho o por lesiones talámicas. Dentro de las agnosias para las enfermedades también encontramos anosodiaforia, misoplegia, somatoparefrina. A continuación, las referencias bibliográficas para terminar. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.